Suma y resta, suma y resta. Y simplificación de expresiones racionales. Para simplificar expresiones racionales, es necesario simplificar cada una de las fracciones. Vamos a mirar entonces cuál es el procedimiento dependiendo de los ejercicios que se vayan presentando. Si tenemos 1 sobre x más 3 más x sobre x más 1 más x a la 2 más 1, observamos que tenemos una suma de 3 fracciones. Por lo tanto, miramos cuál es la naturaleza de sus denominadores. O sea, miramos si los denominadores son lineales, si son cuadráticos, si están factorizados o no. Tenemos 3 fracciones, 1, 2 y 3. La primera está con su denominador factorizado y es lineal, al igual que su segunda fracción. El denominador está factorizado y es lineal, a diferencia del denominador de la tercera fracción, que es un trinomio cuadrático. Procedemos entonces a factorizar el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, que se presenta en la tercera fracción. Las otras dos fracciones quedan tal cual. O sea, esto es 1 sobre x más 3 más x sobre x más 1 más x a la 2 más 1 y factorizamos su denominador. X a la 2 más 4x más 3, abrimos dos paréntesis y miramos que la raíz cuadrada de x a la 2 es x. Los signos de los paréntesis entonces van a quedar más y más por más da más. Ambos quedarían positivos. Miramos que el término independiente 3 es un número primo y los números que multiplicados den 3 y como los signos quedaron iguales, la suma de ellos sea 4, son 3 y 1. Y fácil. De esta manera logramos pues tener una suma de fracciones donde los denominadores están factorizados. El paso siguiente entonces es buscar el mínimo común múltiplo, recordando que este es igual al producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. El MCM en este caso entonces es igual a x más 3 por x más 1, producto de factores comunes y no comunes. Recordemos, x más 3 está en el primer denominador y en el tercero, o sea, ya es un elemento, ya es un factor común. En forma semejante, x más 1 y x más 1 son factores comunes. Por lo tanto, el producto de los dos factores genera el mínimo común múltiplo, común denominador. Para simplificar entonces la suma de fracciones o expresiones racionales que tenemos, el paso siguiente es coger cada denominador uno por uno y dividirlo entre el MCM. O
sea, x más 3 por x más 1, que es el MCM, lo vamos a dividir entre el denominador de la primera fracción, que es x más 3, y obviamente se simplifica. X más 3 se va con x más 3 y nos queda x más 1. Este x más 1 lo multiplicamos por el numerador de la primera fracción y 1 por x más 1, entonces nos va a quedar 1 por x más 1 más x, que va a estar multiplicado por el cociente de dividir nuevamente el MCM, x más 3 por x más 1, dividido entre el denominador siguiente, que es x más 1. Dividimos entonces el MCM entre x más 1 y observamos que se simplifica x más 1 con x más 1. Y el cociente o resultado de dividir es igual a x más 3, x más 3. Este x más 3 se multiplica por el numerador de la fracción, que es x por x más 3, más, tomamos entonces nuevamente el MCM x más 3 por x más 1 y lo dividimos entre el denominador de la tercera fracción. Y observamos que coincide exactamente con el mismo valor de el MCM, por lo tanto, se simplifica dando como cociente o resultado de la división la unidad. Y esta se multiplica por el numerador x a la 2 más 1. Entonces decimos 1 por x a la 2 más 1, que es el numerador. Para continuar con el proceso de la simplificación, eliminamos en el numerador todos los paréntesis presentados, recordando que es en el numerador donde solamente vamos a eliminar los paréntesis y vamos a reunir términos semejantes. Nos quedó pues 1 por x más 1 igual a x más 1, porque el 1 es el módulo de la multiplicación, más por más da más x por x, x a la 2, y más por más da más x por 3, 3x. De igual manera, 1 por x2 más 1 nos va a dar entonces 1 por x a la 2, x a la 2, y 1 por 1, 1, x a la 2 más 1. Todo esto dividido entre el mismo MCM o común denominador, x más 3 por x más 1. Reunimos términos semejantes en el numerador y observamos que nos está quedando una x a la 2 más una x a la 2, 2 veces x a la 2. 3x más x da como resultado 4x, repito, una x más 3x, 4x positivas, de igual manera 1 más 1, 2. Todo esto sobre el mismo MCM, x más 3 por x más 1, x más 3 por x más 1. Miramos entonces qué podemos hacer y observamos que en el numerador hay un factor común, que es el 2. Podemos entonces sacar como factor común en el numerador de la fracción que estamos simplificando el 2 y nos va a quedar factor común 2 que multiplica y dividimos 2x2 dividido 2, x a la 2, más 4x dividido 2, 2x, más 2 dividido 2, 1. Todo eso sobre
el mismo denominador, x más 3 por x más 1. Analizamos el factor, el trinomio del numerador y observamos que este es un trinomio cuadrado perfecto. X a la 2 más 2x más 1 es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Sí, es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Y es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Igual a qué? Entonces nos va a quedar 2 veces x a la 2 más 2x más 1, que si lo factorizamos de la forma x2 más bx más c, abrimos 2 paréntesis y sacamos la raíz cuadrada de x a la 2, que es x. En el primer paréntesis colocamos el signo del término lineal 2x, que está positivo, colocamos entonces más, y para encontrar el signo del segundo paréntesis, multiplicamos entre sí los signos del término lineal y del término independiente. Más por más da más. Y finalmente buscamos dos cantidades que multiplicadas den 1. Y como los signos quedaron iguales, sumadas nos den 2. Y estas cantidades son 1 y 1. Y efectivamente observamos que nos quedó el producto notable x más 1 por x más 1 equivalente al cuadrado de la suma de x más 1. O sea, efectivamente, x a la 2 más 2x más 1 es un trinomio cuadrado perfecto, y al factorizarlo nos da x más 1 por x más 1. Todo esto continúa sobre x más 3 por x más 1. Como todo el numerador está multiplicando y el denominador también, observamos que podemos simplificar uno de los factores x más 1 del numerador con x más 1 del denominador, y hemos encontrado entonces finalmente la simplificación de nuestra suma y resta de fracciones. Y decimos que es igual a 2 veces x más 1 por x más 3. Y este es entonces el resultado final. La invitación a que sigas practicando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.